Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenida o bienvenida a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en una fuente muy particular, una entrevista bastante larga y la verdad muy reveladora con Pamela Chu. Y bueno, la conversación es cruda, muy directa y a menudo polémica. Sí, totalmente. Lo que nos da es una visión, digamos, sin filtros de su carrera, de las movidas que ha tenido y también un poco de la persona que hay detrás de ese personaje tan peculiar. Nuestro objetivo hoy es pues intentar sacar las claves de lo que cuenta, los éxitos, los fracasos también y las luchas personales que ella misma pone sobre la mesa. Ver cómo navega entre esa fama viral y las polémicas, ¿no?, que son constantes. Pues vamos a ello, sí. Vamos a desgranar un poco esta charla para entender mejor la complejidad de ser una figura pública hoy en día, en la era digital. Sobre todo una que, bueno, desafía bastante las normas. Un punto interesante para empezar es cómo habla ella del origen de su personaje. A ver, menciona a Omar Chaparro como una inspiración al principio, pero enseguida marca distancias, ¿eh? Insiste en que tiene una identidad propia, mucho más directa, sin censura. Y que esto ya venía de antes de ser viral, cuando curraba como productora y payaso. Define su estilo como muy explícito. De frente con un montón de obstáculos. Describe problemas continuos con plataformas como YouTube, que si le quitaban vídeos, que si no monetizaban, precisamente por ese lenguaje y ese contenido. Y también le tira a la llamada generación de cristal o de mazapán, que dice que son demasiado sensibles para su humor. Y esos líos con las plataformas son solo una parte, porque luego cuenta conflictos mucho más serios, con empresarios, por ejemplo. Hay un episodio en Monclova que parece que le marcó bastante. Cuenta que fue pensando que iba a una entrevista íntima, ¿sabes? Y se encontró con un evento para muchísima gente. Y la cosa acabó mal, según ella, con contagios de COVID y una campaña para echarle la culpa a ella. Uf, sí. Y además aborda de frente una acusación que es gravísima, la de estar vinculada a una agresión a una menor, también allí en Monclova. Lo niega, vamos, categóricamente. Dice que fue una confusión creada a propósito para joderle la imagen. Usa un lenguaje durísimo, para referirse a quienes la acusan. Bueno, usa ese término que repite mucho, jotas mal cogidas. Dice que con eso se desvió la atención del verdadero culpable. Es una defensa muy, muy vehemente. Muy cruda. A pesar de todo esto, o quizá por eso mismo, lo que sí transmite es una resiliencia, notable. Recuerda momentos de éxito viral brutal, con frases suyas como ojete perro o puñetón, que se hicieron audios súper populares en redes. Y subraya mucho una ética de trabajo de chingarte desde niño, como dice ella, de hacer muchísimos shows al día para salir adelante. Sí, incluso enfrentándose a lo que ella llama sabotajes directos. Cuenta que había DJs que, a propósito, le bajaban el volumen del micro en sus actuaciones. Tela. Y aquí es donde pone mucho énfasis en sus seguidores. Habla de una lealtad total de sus fans, que aunque no tuvieran pasta, dice, compraban la entrada. Ese apoyo parece ser clave para ella, ¿no? Su pilar. También cuenta la batalla constante por controlar su imagen en Internet. Dice que persigue y denuncia páginas de Facebook que usan su nombre, su foto, sin permiso. Y acusa directamente a quienes las llevan, usando otra vez ese lenguaje tan ofensivo, de ganar dinero a su costa. Y peor aún, de manipular su contenido para que llegue a menores, cosa que ella rechaza de plano. Insiste en que su material es para adultos. Y es fascinante, ¿verdad? Cómo entre toda esa vorágine de polémica, de confrontación, de repente salen pinceladas de su vida más personal, más íntima. Habla de la muerte de su padre como un punto de inflexión. Dice que eso lo obligó a asumir responsabilidades familiares muy joven. Menciona que pasaron dificultades económicas, pero que las superó currando. Y valora muchísimo la independencia económica que ha conseguido. Hay como una dualidad constante ahí, ¿no? Sí, sí. Incluso comparte anécdotas que no te esperas y que la muestran más vulnerable, como un encuentro muy tenso con un sicario.
Son momentos que, revelan capas más complejas detrás del personaje público. Quizás una empatía por el sufrimiento ajeno que choca un poco con esa imagen tan dura que proyecta. Exacto. Esa es quizá una de las claves más interesantes que deja la entrevista, ¿no? Esa tensión entre la fachada de boberga, como dice ella, fuerte, desafiante, y la vulnerabilidad que hay debajo. Una vulnerabilidad que está ligada a su historia personal, marcada por la pérdida, por la lucha económica. Se presenta como inquebrantable, pero deja ver las cicatrices, ¿sabes? Entonces, ¿con qué nos quedamos después de esta inversión en su relato? Pues vemos esa tensión permanente entre una forma de expresarse muy personal, sin filtros, a veces buscando la provocación, y las presiones enormes. Presiones de la industria, de las normas de las plataformas digitales, del juicio constante de la gente, ¿no? Sí, y nos deja pensando sobre qué significa la autenticidad en la era digital para alguien así, para una figura pública. Se puede ser totalmente genuino si tu estilo es, por definición, polémico. Y sobre todo, cómo se maneja esa línea que a veces es súper borrosa entre el personaje que creas y la persona real. Especialmente cuando te enfrentas a críticas tan feroces y a controversias que parece que te persiguen. Una figura compleja, vamos, sin duda. Cristaliza muchos debates de hoy sobre la fama en Internet. Estás en 3x3, el lado oculto de la fama. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno con la figura de Adrián Marcelo a partir de una entrevista bastante reveladora que dio en Multimedios. Tenemos aquí unos fragmentos de esa charla donde la verdad es que habla bastante claro de su carrera, de la imagen que proyecta y de cómo ve él esto de la comedia. Exacto. La idea es un poco desgranar las claves de lo que él mismo cuenta, ¿no? Cómo ha sido su subida, cómo ha ido creando ese personaje público que, bueno, todos reconocemos. También las partes buenas y malas del éxito que tiene ahora y esa ambición tan fuerte que declara abiertamente. Vamos, que queremos sacar en limpio qué piensa él de sí mismo y de su trayectoria. Pues venga, empezamos por ahí, por cómo dice que se ve. Él mismo reconoce que su estilo, eso que llaman ácido o irreverente, pues que puede generar rechazo, claro. Y es curioso porque dice que le da como miedo caer mal, pero a la vez suelta cosas que sabe perfectamente que van a provocar justo eso. Cuenta que fue puliendo esa faceta en la tele, allí, en Multimedios, como aprendiéndola a jugar un poco al límite, ¿sabes? Es que esa dualidad es muy interesante. La que plantea entre el personaje y la persona que hay detrás, o que intuimos. Admite ser consciente de cuándo, digamos, cruza la línea, pero fíjate que dice que siempre busca la manera de volver a ser visto como útil. Eso no suena a que vaya improvisando, ¿eh? Sugiere más bien una gestión bastante pensada de su imagen, un equilibrio constante entre provocar y que le sigan aceptando. Totalmente de acuerdo. Y sobre cómo llegó hasta aquí, bueno, cuenta que entró en los medios casi de rebote, mientras hacía un posgrado. Él lo atribuye a una mezcla de currar mucho, un poco de suerte y sobre todo dice a saber pillar las oportunidades cuando pasan. Aunque, ojo, que él mismo se define como un gran copiador, alguien que adapta lo que ya funciona más que inventar algo nuevo de cero. Y eso es llamativo, ¿verdad? Porque definirse como copiador, o como él dice, tropicalizador, choca un poco de frente con esa ambición tan enorme que tiene, cuando asegura sin dudar que va a ser el mejor comediante de México. Es una mezcla curiosa. Por un lado, un pragmatismo muy bestia, de seguir caminos que ya existen, pero por otro, una confianza en sí mismo, en su capacidad de trabajo, que es brutal para llegar a esa meta tan alta. ¿No te parece un contraste fuerte? Muchísimo, sí. Y ahora, claro, la comedia es lo central para él. Describe el paso de la tele al stand-up como algo vital, dice. Una energía diferente. Y menciona lo rápido que ha sido todo. Llenar sitios como el Metropolitan, giras por Estados Unidos. Él mismo lo ve como algo casi meteónico. Para Marcelo, al final, ser comediante se reduce a una cosa muy básica. Hacer reír a tu público concreto. Claro, pero va un poco más allá del chiste en sí. Toca el tema del negocio que hay detrás. Dice que no vale solo con hacer reír a tu cuñado en Navidad, no. Hay que construir un público, vender entradas, convertirlo en tu modus vivendi, como él dice. Y reduce la comedia a esa esencia tan subjetiva. ¿Hace reír o no hace reír? Esa es su regla, su vara de medir.
Pero claro, ese éxito tan rápido pues tiene su clave. Habla de ansiedad, de cómo los viajes constantes le pasan factura en su matrimonio, también de esa sensación de que a cierta gente pues le cuesta perdonar que a otros les vaya bien, y menciona la frialdad del mundillo cuando vas por libre. Esa frase que suelta «hay gente que no perdona el éxito» es muy directa. Refleja que él percibe envidia o como mínimo resistencia a su alrededor. Es como el precio a pagar por estar ahí, por la visibilidad y los logros, ¿no? Y también deja caer que la fama le ha hecho más introvertido, que necesita protegerse más. Sí, y es muy consciente de la polémica que monta y de cómo los medios, según él, usan sus frases para sacar titulares y generar clics fáciles. Se describe a sí mismo como alguien no tan importante y que eso, curiosamente, le da libertad para decir lo que piensa sin tantos filtros. Incluso llega a comparar su estilo directo con mensajes que él ve implícitos en la música popular actual, como las letras de Peso Pluma, y señala ahí una especie de doble moral social. Esa reflexión sobre la doble moral y cómo siente que los medios usan su figura, pues añade otra capa más de autoconciencia, ¿no? Casi que se posiciona como un mal necesario o algo así. Transparente en su irreverencia, dice él, frente a otras formas culturales que considera, bueno, más hipócritas o menos directas. Es una defensa curiosa de su propio estilo, la verdad. Y ya mirando al futuro, lo que dice buscar es dejar un legado, que se le recuerde. Está convencido de que el dolor, el esfuerzo, son necesarios para crecer. Incluso suelta, medio en broma, medio en serio, lo de meterse en política más adelante, como una forma de devolver algo a su entorno. Sí, la idea del legado, y que mencione a referentes como Cantinflas o Polo Polo, subraya esa ambición a largo plazo de la que hablábamos antes. Y que hable de estructurar sus negocios, ¿eh? Menciona su agencia, La Estanzuela, pues indica que no solo piensa en el personaje público, sino en consolidar una estructura empresarial detrás. Es la visión de negocio complementando al artista, vamos. Pues hemos dado una vuelta por las reflexiones del propio Adrián Marcelo, cómo ve y maneja su imagen, esa ambición que no esconde, el precio personal de la fama y esa visión tan pragmática, a ratos casi cínica, que tiene del mundo del espectáculo y de la comedia en particular. Sí, y queda muy patente esa tensión constante en él, ¿no? Por un lado, necesita conectar, necesita que el público le acepte, para llenar teatros, para que las marcas confíen, pero a la vez su personaje se basa precisamente en desafiar y provocar a ese mismo público. Es un equilibrio complicado de mantener. La verdad es que nos deja pensando. En este panorama mediático actual, donde se valora tanto la autenticidad, pero a la vez es tan escurridiza, ¿cuánto de lo que vemos en figuras como Adrián Marcelo es una construcción, digamos, consciente, diseñada para un mercado? ¿Y cuánto es un reflejo real de la persona que hay detrás del personaje? Una pregunta difícil. Cool FM 106.1. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Luis Alberto Ordaz, más conocido como Rey Grupero. Eso es. Vamos a usar como base unos extractos de una entrevista suya, ¿eh? Una fuente interesante, la verdad. Sí, el objetivo es un poco descifrar esa figura, ¿no? Ir más allá del personaje público y entender los altibajos, los triunfos, los fracasos y, bueno, cómo han influido su familia y sus amigos en todo esto. Es que es una trayectoria, llena de contrastes, desde luego. La entrevista revela cosas curiosas, ¿eh? Desde esos orígenes con figuras familiares potentes como el padre cantante ranchero o el abuelo torero, Luis Procuna. Anda, el torero Luis Procuna, claro. Exacto. Y hasta esa duda sobre dónde nació exactamente, si en León o en Ciudad de México. Un detalle menor quizás, pero curioso. Y parece que esa intensidad ya venía de pequeño, ¿no? Porque la entrevista habla de una infancia escolar complicada, expulsado de un colegio privado por llevar una pistola de su padre. Bueno, él dice que sin mala intención, ojo. Ya, eso matiza él. Pero luego va a la pública, le hacen bullying, peleas y acaba dejando los estudios con 14 años. A ver, ¿cómo te marca eso, para empezar? Pues hombre, le obliga a buscarse la vida muy pronto, ¿no? Se puso a currar en la tortería familiar, incluso repartiendo en bici. Cuenta anécdotas de todo tipo, desde robos hasta, bueno, cosas con clientes. Y luego esa etapa de caricaturista en la calle, en La Condesa, que por lo visto al principio le fue bastante bien, ¿no? Sí, empezó ganando buena pasta, la verdad.
Pero Pero duró poco, ¿verdad? Porque la entrevista cuenta un episodio bastante chungo. Un grupo que le intimida, le agrede, no le paga. sí. Y según él, por el miedo y la impotencia, pues lo dejó. Ahí se ve ya esa dualidad, ¿no? Buscar el éxito y encontrarse de bruces con la parte más dura de la calle. Es un golpe fuerte tan pronto. Totalmente. Y de ahí, fíjate el cambio, pasa a pasear perros. Y eso, curiosamente, le conecta con el mundo de los modelos, las fiestas, after, menciona a gente como Marcus Ornelas, Uriel del Toro. Y usaba lo de las caricaturas para socializar en ese ambiente, ¿no? Qué curioso. Exacto, como su tarjeta de presentación, en plan, mira qué hago. Unos ambientes que él describe sin pelos en la lengua, ¿eh? Habla de fiestas nocturnas, de consumo de sustancias, menciona pastillita, ácido. Sí, lo cuenta con bastante franqueza. Pero ojo, también recalca que lo dejó todo por voluntad propia, que se enfocó en el deporte, sin terapias ni nada. ¿Y eso qué nos dice? Según lo que él cuenta, claro. Pues sugiere una determinación fuerte, ¿no? O al menos esa es la imagen que proyecta. Una voluntad férrea que quizás le sirvió luego para otras cosas. Como intentar entrar en la tele, por ejemplo, y de ahí surge el personaje, Rey Grupero. Eso es. Una inspiración, curiosa. Valentín Elizalde, el cantante de banda mezclado con Jim Morrison. Tela. Una mezcla. Explosiva, sí. Y encima tuvo un problema en la voz, un pólipo que le cambió el timbre y acabó definiendo parte del personaje. Sí, y bueno, tuvo un intento en Banda Max que no cuajó, pero luego vino Telehit. Ahí sí que la lió con las bromas de mojar a la gente. El famoso vídeo que editó él mismo y se hizo viral. Viralísimo. Pero claro, eso fue un arma de doble filo. ¿Fama brutal? Sí, pero también agresiones físicas en la calle y hasta una cancelación por una acusación falsa de acoso, según él. La fama instantánea con su lado más oscuro, vamos. Tal cual. Y esa oscuridad parece que fue a más. La entrevista detalla lo de la cárcel, ¿no? Después de un lío con un taxista. Sí, él mantiene que le sembraron pruebas. Pasó días detenido, incluso en el reclusorio norte, que no es cualquier cosa. Uf. Dice que salió gracias a un vídeo que demostraba su inocencia. Pero el impacto en su madre, según cuenta, fue tremendo. Normal. Ese parece uno de los momentos en que toca fondo de verdad, ¿no? Describe una etapa después de eso muy mala. Una ruptura sentimental muy dolorosa con una actriz. Sí. Y eso le llevó a despilfarrar todo el dinero, perder sus cosas, quedarse casi en la calle. Él mismo habla de autodestrucción. ¿Y cómo remonta? Porque remontó. Pues ahí entra la familia, parece. Volvió a casa de sus padres. Describe una reconciliación muy emotiva, sobre todo con su padre. Los llama sus héroes. Ese ancla familiar fue, parece que fundamental. Entiendo. El refugio final. Exacto. Y ya más reciente, la fuente habla de la relación con Cynthia Clitbo. La describe como algo profundo, pero también complejo. Menciona roces con el ex de ella, Francisco Gatorno. Ah, sí. Y bueno, no podemos olvidar el enfrentamiento público y notorio con Alfredo Adame. Claro, eso también forma parte del personaje y de su historia reciente. Y destaca una amistad importante, la de Roberto Palazuelos. Cierto. Dice que le apoyó bastante y le conectó con gente. Alianzas inesperadas a veces. Así que resumiendo un poco todo lo que cuenta en la entrevista, lo que queda es una historia de extremos, ¿no? Éxito viral y caídas estrepitosas, polémica constante y esa búsqueda de redención personal quizás. Hay una resiliencia ahí, está claro, pero también patrones complicados. Sin duda. ¿Qué reflexión final te deja a ti esta inmersión en su relato? Son como ciclos. Busca el éxito, pero a veces parece que algo le lleva, a liarla. Pero sobre todo, destaca esa capacidad de reinventarse después de tocar fondo, que parece muy ligada a esa reconciliación con la familia. Sí, totalmente. Y nos deja una pregunta flotando, creo, que va más allá de él. ¿Cómo gestionas a largo plazo una imagen pública tan marcada por la polémica? Mientras intentas buscar una estabilidad personal, relaciones auténticas, en esta época de tanta exposición. Es un equilibrio complicadísimo. Una pregunta muy pertinente, sí. Pues con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana.
Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.